Ya, la presente innovación pedagógica principalmente se enmarca en lo que es en lo virtual. He tenido que efectuar con mis estudiantes en la asignatura de biología con estudiantes del nivel secundario. Por lo tanto, he tenido que utilizar la pizarra digital a partir desde mi ordenador, el OpenBoard. Entonces, a partir de esta pizarra digital he tenido que aplicar mediante una videoconferencia utilizando el Google Meet. Entonces, por lo tanto, donde puedo impartir esta experiencia pedagógica, primeramente voy a lo que es la aplicación, el OpenBoard. Esta aplicación que se ejecuta desde el ordenador me brinda muchas bondades. Entonces he tenido que aplicar, por ejemplo, en la parte superior donde podemos observar está lo que es la paleta de colores, las líneas, el borrador y los fondos que nos ofrece. El fondo que me ofrece principalmente es de fondo blanco, cuadriculado, en horizontales en línea y también de la misma forma de color negro. ¿No ve? Entonces, de esa manera uno puede tener que efectuar esta pizarra. Y al mismo tiempo, esta pizarra es como cualquier otra pizarra, como podemos ver en clases presenciales de manera presencial, y esto se aplica de manera virtual. Entonces, tiene ciertas aplicaciones, como por ejemplo lo que es el marcador, ¿no? Puedo escribir líneas. Si no me gusta el color, puedo cambiar a otro color, en este caso amarillo, ¿no? Y también el color azul. Es como utilizar los marcadores, ¿no es cierto? Pero de manera virtual en este aspecto. ¿Ya? Y al mismo tiempo tiene un borrador. En vez de la almohadilla, nos ofrece borrar todo lo que habíamos utilizado y marcado en nuestra pizarra. ¿Ya? De esa manera. Entonces, y al mismo tiempo también tiene una aplicación en referencia a lo que es el puntero láser, ¿no? Entonces, cuando yo voy explicando, voy señalando, ¿no es cierto? He tenido que efectuar de esa manera, eh, marcando, señalando, de acuerdo al contenido, la temática. Y al mismo tiempo también me ofrece ir por páginas, página uno, página 2, página 3. En este caso ahorita estamos en la página uno. Entonces yo voy a ir desarrollando lo que es la temática del sistema óseo. Entonces voy a tener que escribir un texto, ¿no? Entonces con el marcador de texto, o en su caso también podemos utilizar el marcador a pulso, pero acá tenemos que tener buen pulso, ¿no? Yo puedo escribir el sistema óseo, ¿no es cierto? Entonces un poquito en esta parte hay que tener buen pulso para poder aplicar, ¿no es cierto? Tal vez un poco es complicado, pero se puede realizar. Entonces voy a tener que borrar. Para una mejor comprensión utilizaré el marcador de texto. Entonces aplicamos el sistema óseo. Entonces yo puedo agrandar si me gusta los colores, por ejemplo, no me gusta el negro, puedo utilizar otro color para que puedas resaltar en lo que es en esta presentación. Marcamos, utilizamos la paleta de colores, decimos OK. Entonces se puede hacer de esa manera, ¿no? Entonces aplicamos en ese sentido. Y además esta pizarra digital no simplemente me permite escribir texto, apuntar o graficar, sino también me permite ingresar a mi escritorio. Entonces a partir de mi escritorio eh, yo puedo insertar las imágenes. ¿Ya? Entonces estoy en mi escritorio y al mismo tiempo voy a ir a la pizarra. Ahí está el esqueleto humano, el sistema óseo. Y entonces, como me permite dibujar, graficar, entonces yo voy a tener que agregar las partes del sistema óseo. Por ejemplo, voy a decir, a ver, la cabeza
Aquí tranquilamente yo puedo decir, o en su caso, he tenido que hacer participar a mis estudiantes, a ver, dictan rápidamente cuáles las partes más importantes. Uno me dice la cabeza, el otro me dirá pues las costillas, ¿no? Las costillas. Ya, entonces anotamos. Para no estar repitiendo, vamos a tener que duplicar con esta flecha de color naranja. Aquí yo puedo escribir, digamos, las extremidades superiores, ¿no? Entonces, para resaltar en ese sentido, ¿ya? Entonces, así de esa manera yo voy a ir tener que aplicando las partes y al mismo tiempo, si me equivoco en alguna parte, entonces voy a tener que borrar, ¿verdad? Entonces, puedo borrar, puedo señalar. Para tener un buen pulso debo de aplicar bien. O en su caso, si no tengo un buen pulso, puedo aplicar esta línea. Todas las extremidades, ¿no es cierto? Así en ese sentido. ¿Vale? Se puede aplicar. ¿Ya? Entonces, son las bondades que me brinda esta pizarra digital. Ahora, digamos, si algún estudiante no ha llegado a comprender en esta presentación, entonces voy a tener que pasar a la segunda página. Con lo que he pasado a la segunda página ya está en blanco, pero eso no me permite que sea borrado por completo. Esta pizarra digital nos permite guardar. Puedo volver atrás. A ver, página anterior puedo ir. Ahí puedo recuperar lo que es lo que había escrito, ¿no? Incluso todavía no simplemente recupera esto por el momento, sino pasado, mañana, digamos, voy a volver a utilizar y se guarda. Eso es lo de bueno de esta pizarra. Entonces, de esa manera puedo retroalimentar a mis estudiantes. He tenido que hacer en ese sentido aplicando esta noción. Ahora, si yo quiero explicar en esta pizarra digital de una manera más comprensible y más detallado, también me permite, y he tenido que efectuar lo que es impartir las clases en biología, principalmente mostrar a partir del escritorio, ¿no? Entonces yo puedo ir a mi presentación, a mi diapositiva, ¿ya? Entonces esta diapositiva se abre, entonces yo puedo, digamos, acá hacer una presentación. El sistema óseo, ¿verdad? Entonces ahí tiene mayores detalles, las funciones, los tipos de hueso, por ejemplo, acá ya están con partes puestas, la epífisis, diáfisis, ¿no es cierto? Antes todos los partes que principalmente llegan a tener lo que es el sistema óseo de manera muy detallada. Ahora, ¿qué tal si digamos un estudiante me preguntó principalmente, a ver, profe, ¿me puede señalar cuáles las falanginas o las falangetas? ¿No? Uno puede decir, ahora, ¿cómo lo señalo? ¿Qué lo hago? Entonces he tenido que utilizar el puntero láser en todo caso, ¿no es cierto? Aquí está. Incluso todavía puedo llegar a marcar, ¿verdad? Entonces, para marcar tengo que regresar a la pizarra, cambiar de color. Por ejemplo, yo voy a tener que marcar con color marcador amarillo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a mi presentación. Incluso todavía puedo rayar la pantalla, ¿no? Aquí está. Es decir, las falanginas y las falangitas se encuentran en esta parte, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces puedo colocar todavía un círculo y al mismo tiempo puedo indicar. Si el estudiante lo que no me ha entendido, aquí está, véalo, ¿no es cierto? Incluso puedo utilizar el resaltador, ¿no es cierto? Entonces son elementos que me brinda, puedo ir pintando de esta manera. Ahí se encuentran los huesos, ¿no es cierto? Entonces, es una pizarra que principalmente me brinda una bondad de marcar el escritorio hasta todavía el fondo de mi pantalla puedo hacerlo, ¿no es cierto? ¿No ve? Entonces es muy importante. Entonces, para borrar todo esto, siempre utilizar el borrador, ¿no? Así de esa manera puedo tener que ir, o voy a ir desglosando. También me permite, digamos, mostrar en esta presentación lo que es, puede ser un mapa conceptual y al mismo tiempo un esquema. Entonces yo voy explicando, a ver, indicando, por ejemplo, el esqueleto comprende los 206 huesos, ¿no? Voy redondeando
consta de un axial de 80 huesos, de una apendicular de 126. Estoy explicando en este aspecto de manera muy detallada. En la cabeza se encuentran los 22 huesos, en la columna vertebral los 26, en la caja torácica los 25, ¿no ve? Entonces, en los huesecillos también comprende 6, 62 huesos en la parte del miembro inferior, en los miembros superiores los 64 huesos, y por último acá un hueso etmoides, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, voy marcando, ¿no? Y todavía puedo preguntar, a ver, bozándole todo esto, ¿no? Puedo bozar, si algún estudiante no me ha podido comprender, entonces puedo utilizar el puntero de color negro. Entonces vuelvo a mi pizarra. A ver, estudiante Juan Carlos, digamos, ¿no es cierto? Dígame en la parte del apendicular, ¿cuántos huesos comprende? ¿No es cierto? Ya en este caso ya lo he tapado, lo he borrado, lo que es la cantidad, ¿no? Entonces me dirá pues 220, ¿no es cierto? ¿No? O 15, no sé, qué tal si el estudiante no estaba muy atento, estaba distraído, entonces va a tener que fallar. Entonces con el borrador voy a tener que borrar. Ah, la respuesta correcta ha sido 126, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo voy a ir dinamizando para que puedan comprender mejor los estudiantes. Así de esa manera yo puedo ir y voy innovando este aspecto, ¿no? En el manejo de la pizarra digital, ¿verdad? Entonces, este pizarra digital Open Board es de vital importancia, ¿no es cierto? Entonces nos puede mostrar a partir de nuestro escritorio hasta llegar hasta la última diapositiva. Por ejemplo, acá puedo hacer una presentación, lo que es la vista anterior de la cabeza, ¿no? Entonces, de esa manera podemos utilizar esta pizarra digital a partir de nuestro ordenador. Bueno, no todo es eso, ¿no es cierto? Entonces, también me brinda otras bondades, ¿ya? En esta parte, por ejemplo, donde yo puedo hacer una presentación desde mi escritorio, entonces voy a ver, tener que ver acá el esternón, ¿no es cierto? Trasladar a la pizarra, se llega a llenar el gráfico. Entonces acá en la parte derecha tengo una herramienta, ¿no? Es una aplicación que principalmente es la lupa. Esta lupa es de vital importancia. Por ejemplo, yo acá puedo ver la clavícula, después el húmero, así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces traslado la lupa para que se pueda ver de mejor, con mayor intensidad. Puedo agrandar, ¿no es cierto? Entonces también puedo achicar. Entonces coloco en la parte donde yo principalmente quiero ver, la clavícula me agranda, ¿verdad? Entonces una realidad un poquito más aumentado. Entonces es una herramienta que principalmente me permite verificar lo que es la parte donde estoy aplicando. Y asimismo nos facilita de una regla, ¿no? Entonces uno puede calcular con esta regla más o menos qué medida puede darle los huesos largos, digamos, ¿no es cierto? Esta es una regla, se puede agrandar en mayor similitud de esta manera, o en su caso puedo achicarlo, ¿verdad? Entonces principalmente es una herramienta muy importante en esta pizarra digital. Y asimismo hay un compás o brújula, ¿verdad? Entonces yo puedo dar, para que haya una buena, eh, darle un realce. Por ejemplo, yo quiero hablar de la parte de lo que es de la clavícula o del omóplato, ¿verdad? Entonces yo puedo darle un círculo. Estudiantes, vamos a hablar netamente del omóplato, o en su caso de la clavícula, todo lo que comprende. Si uno me dirá, sí, profesor, dirá, ¿no es cierto? Entonces el otro también me dirá, ¿por qué no podemos priorizar a partir desde un principio lo que es la parte del esternón? Pero primero nos vamos a enmarcar en lo que es el omóplato, ¿verdad? Entonces yo en esta parte con lo que es el resaltador puedo marcarlo, ¿no es cierto? Con el color que principalmente yo está de mi agrado, ¿no? Entonces, esta parte principalmente es lo que estamos
haciendo el estudio, el análisis, todo aquello, ¿no es cierto? Resaltamos, al igual que en la pizarra, em, cuando lo realizamos en clases presenciales. De esa manera, ¿verdad? Entonces puedo volver a borrar con el borrador, ¿no? Es una herramienta que principalmente me brinda esas bondades de la pizarra digital. Entonces, por lo tanto, para su aplicación es muy importante, ¿verdad? Pues ahora, no simplemente esta pizarra digital nos brinda esas bondades, también hay una noción bien importante en esta pizarra que yo he tenido que aplicar e innovar. Principalmente me voy a la parte de lo que donde dice documentos, ¿verdad? En esta parte. Y en la parte izquierda me desglosa una serie de con fechas, mis documentos, dicen, ¿no es cierto? Por ejemplo, son en las fechas que yo he podido utilizar con mis estudiantes, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar la experiencia donde principalmente he tenido que desglosar un contenido bien importante al hacer esta innovación. Por ejemplo, acá, donde los estoy volviendo a repetir y hablar, aquí se puede ver en varias partes lo que yo he podido aplicar con mis estudiantes. Vamos a, lo de bueno es que esta pizarra guarda de las actividades que habías ejecutado con anterioridad, ¿no es cierto? Entonces, para qué tal si un estudiante, digamos, no ha podido apreciar en el momento, entonces puedo, digamos, colgar este archivo a la plataforma virtual, ya sea en Moodle, en lo que es Classroom, ¿no? Entonces el estudiante puede volver a repasar, ¿no es cierto? Entonces, incluso todavía esta pizarra me permite descargar este archivo en archivo PDF, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes realizar? Para descargar este archivo, principalmente yo voy a ir a lo que es importar, digo exportar, aplasto, entonces voy a exportar en formato PDF todo lo que anteriormente había ahí aplicado. Entonces, primeramente voy a impartir lo que con anterioridad he aplicado. Por ejemplo, esto está en la hoja 1, ¿no? En el panel de la hoja 1, el sistema óseo. Ahí donde están las líneas rojas, tranquilamente yo a mis estudiantes he tenido que impartir en Classroom, completar lo que es las partes en cuanto a lo que es a las partes que corresponde, ¿no? El sistema óseo. Y en la segunda hoja, por ejemplo, el cráneo, acá donde he tenido que explicar el maxilar superior, occipital, frontal, todo aquello, entonces con los estudiantes he tenido que impartir de esa manera, ¿no? Acá donde les decía, he utilizado el compás o la brújula para poder marcar, ¿verdad? Y asimismo también en lo que es en la parte de la cabeza, he utilizado la lupa, ¿no? Como podríamos ver, a ver, qué tal si un estudiante quiere un poquito más cerciorarse, a ver qué tal está, cómo conforma la dentadura del sistema óseo. Entonces yo aplico la lupa a un poquito más, se nos acerca a una realidad más aumentada, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy importante la lupa en este aspecto, no simplemente para el sistema óseo, sino en cualquier otro elemento que yo puedo impartir dentro de lo que es en cualquier asignatura, ¿ya? Entonces, así de esa manera he tenido que efectuar, ¿ya? Entonces, acá donde he utilizado, por ejemplo, colocamos sus partes, también podemos hacer una medida, ¿verdad? Entonces, de esa manera hemos tenido que impartir las actividades. Entonces, como les decía hace instantes, puedo yo tener que descargar el contenido. Si algún estudiante quizás ha faltado a clases ese día, ¿verdad? Entonces, yo voy a enviarle mediante la plataforma virtual, el Classroom o en su caso, o en Moodle, en cualquier otra plataforma que yo he tenido que aplicar. Entonces me voy a exportar en archivo PDF y automáticamente esta pizarra va a tener que efectuar la descarga. Yo voy a guardar con el nombre de, por ejemplo, hoy día mi clase 2 de biología, cuarto de secundaria, ¿verdad? Entonces voy a tener que guardar. Si el estudiante se lo ha perdido la clase, puede verificar el documento, ¿vale? Entonces, o en su caso también puede repasar, ¿ya? Entonces vuelvo
a mi escritorio y al mismo tiempo voy a ir a descargas. Aquí está, donde ha podido descargar clases de biología de cuarta secundaria. Y también esta pizarra me permite ver, ¿no es cierto?, en formato lo que es un archivo PDF. A ver, vamos a abrirlo. Un poquito está lento. Ahí podemos observar todo lo que habíamos realizado, las actividades. Viendo. Y ya en formato PDF. ¿Ya? Entonces el estudiante puede ir viendo, observando, ¿no es cierto?, todo lo que había realizado. Entonces este archivo se lo podemos compartir en la plataforma virtual. Así, de esa manera, el OpenBoard tiene esa facilidad para que nosotros podamos impartir, compartir con lo que es las clases virtuales. De esa manera he tenido que aplicar, efectuar lo que es esta pizarra digital, ¿no es cierto? Entonces son herramientas que principalmente nos brindan de acuerdo a nuestro alcance, principalmente ejecutando desde nuestro ordenador, ¿ya? Entonces eso es lo que he podido yo aplicar con mis estudiantes y al mismo tiempo innovar esta noción pedagógica utilizando esta pizarra digital OpenBoard. Espero también que los demás otros colegas puedan realizarlo de esta manera, esta innovación pedagógica, y al mismo tiempo siempre en beneficio de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, para poder impartir en las clases virtuales principalmente, por lo que es mediante videoconferencias, puedo aplicar con una participación activa para poder aplicar. Como les decía, ya concluyendo lo que es esta presentación y esta experiencia pedagógica, entonces la pizarra digital se va a ir guardando todo lo que se ha podido ejecutar en cada clase, como les decía, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos tener guardado la pizarra digital. Otro aspecto bien importante ya para poder culminar, también esta pizarra digital nos ofrece, podemos grabar un video, ¿no es cierto?, un podcast, ¿no? Entonces yo voy en la parte superior derecha, en OpenBoard, por ejemplo acá me sale varios aspectos, donde dice podcast, en el botón rojo puedo aplastarlo. Entonces para poder grabar la pantalla y el audio, todo aquello, simplemente tengo que aplastar en esta flecha y posteriormente va a ir grabando estas clases. Si algún estudiante no ha podido asistir, en este caso ya no puedo simplemente compartir mediante lo que es un documento PDF, sino ya puedo compartir un video. Entonces esto ya principalmente el estudiante puede ver a partir de lo que es en la plataforma virtual, ¿no? Entonces también es una de las bondades que nos brinda esta pizarra digital. Y para terminar, ya una vez que cuando ya impartí mis clases, entonces simplemente tengo que abandonar, salir, y posteriormente la pizarra digital se cierra. Bueno, esta ha sido una experiencia. Espero que también esta experiencia se pueda aplicar en los demás colegas y en las distintas unidades educativas. Y muchas gracias.